Señor, gracias por tu amor, porque nos dejaste tu palabra y porque podemos ver cómo tu palabra es verdad, Señor, y está viva. Y aunque estas cosas fueron escritas hace más de 2500 años, el día de hoy permanecen frescas y siguen siendo relevantes a nuestra vida, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo, este consolador, Señor, que tú has enviado, sigue acá, Señor, y gracias porque es tu Espíritu quien puede abrir nuestro corazón para recibir tu palabra. Te rogamos que lo hagas y todo esto para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 6 de Isaías. Y nada más así te lo digo de pasadita. Si tienes tu celular encendido, ay, pues qué vergüenza. Entonces eso quiere decir como que lo vayas apagando. Capítulo 6 de Isaías. El capítulo 6 tiene un pequeño problema para algunos, y es que si capítulos 1 al 5 ya hemos visto profecías de Isaías, ya hemos estudiado algunas profecías de Isaías, pero en el capítulo 6 está el llamado de Dios a Isaías. Entonces algunos dicen, pues ¿cómo puede haber ya empezado a profetizar y luego viene el llamado? Y hay muchas posibles teorías al respecto, pero yo creo que la más sencilla es la que te dije desde el primer día, que Isaías el libro de Isaías es una colección de profecías, pero que no necesariamente siguen un orden cronológico. Entonces yo creo que Isaías 6, cronológicamente hablando, está al principio, pero entonces ¿por qué lo pusieron aquí a la mitad o después de todo esto? Yo creo, pues porque sí, o sea, de alguna manera hemos visto la condición de Israel, hemos estado viendo cuestiones muy fuertes y ahora vamos a ver algo que creo que era necesario establecer en este momento. Cuando hablamos del llamado a Isaías, o si tú lees luego en Jeremías 1, el llamado a Jeremías, o el llamado a Ezequiel, o el llamado a Moisés, y vemos estas escenas, normalmente pues pensamos, ¿no? ¡Wow! Hombres de fe y cómo vivieron esa experiencia. Pero la verdad es que Dios está llamando a todos el día de hoy. Y a lo mejor no son escenas que se van a quedar registradas en algún texto bíblico, pero el llamado sigue siendo igual de real. Y creo que estudiando el capítulo 6 que vamos a ver el día de hoy, podemos de alguna manera darnos una idea de cómo es el llamado, de cómo puedo hacer para escuchar el llamado de Dios que Dios está haciendo, porque no es si Dios llama, Dios está llamando, pero a lo mejor no estamos escuchando. Y creo que este capítulo nos permite ver claramente algunas cosas que podemos tomar en cuenta para eso, para escuchar bien el llamado al ministerio. Y dije sí, llamado al ministerio. Todos los que estamos acá estamos llamados al ministerio. Tal vez no al ministerio en una iglesia como para ser pastor o algo así, pero eso es solo una parte del ministerio. El ministerio es mucho más grande que lo que se hace desde una oficina en una iglesia. En tu casa, tú estás llamado al ministerio. Si eres padre, en el ministerio a tus hijos, en el ministerio hacia tu esposo, hacia tu esposa, en el ministerio hacia tus vecinos. Y hay un llamado a eso. Un llamado tan grande como el que puede recibir un pastor para dirigir una iglesia. No es un llamado menor, es un llamado igual de importante, igual de glorioso. Y permíteme decirlo, igual de difícil, ¿no? Entonces, vamos a versículo 1 de Isaías capítulo 6. Dice, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. El rey Uzías, no sé si no te queda muy claro, puedes en tu casa escuchar la primera conferencia de esta serie que vimos todo el aspecto histórico. Pero el rey Uzías, también llamado Azarías, fue un buen rey. La verdad es que fue uno de los mejores reyes de Israel.
en muchos sentidos. O sea, en sentido político, trajo paz al territorio de Israel. Construyó muchas cosas, construyó los muros, construyó acueductos, o sea, fue un rey que además hizo obras. Ahora sí que sus impuestos se veían, ¿no? Las obras estaban ahí. Era un rey políticamente, un buen rey político. En el aspecto religioso trajo un avivamiento a todo el pueblo, celebró la Pascua, o sea, agrandó las puertas del templo. Fue un rey en muchos sentidos, un gran rey, un gran rey. Pero tenía que suceder, y tenía la costumbre que tienen algunos hombres, que es de morirse. Y murió, lo cual nos prueba una cosa: con todo lo bueno que era solo un hombre. Y si alguien tenía esperanzas puestas en que este rey es el que va a ser, este rey es el que nos va a resolver la vida, no, era un hombre y murió. Y de hecho, al final de sus días, murió de lepra. ¿Por qué? Porque era tan buen rey que se ensoberbeció. Se ensoberbeció y en su soberbia quiso entrar al templo a hacer un sacrificio, cosa que era labor de los sacerdotes. Los sacerdotes, tú lo recuerdas, intentaron impedirlo y él estaba de necio y entonces Dios lo tuvo que castigar con lepra. Pero era un buen rey. Ok, cuando viene este asunto del llamado, ocurre simbólicamente lo mismo en mi vida. Porque la verdad es que algunos de ustedes tienen grandes cualidades. Algunos son muy ordenados en su casa, ¿no? Ya veo sonrisas, ¿quiénes no? Algunos son muy puntuales, lo cual es bueno, realmente es bueno. Algunos son muy disciplinados y leen su Biblia rigurosamente, y no solo rigurosamente, piadosamente. O sea, todas esas cosas son buenas. La disciplina es buena, el ser organizado, todo eso es bueno en la vida de cada quien. Pero si mi esperanza, mi confianza está en mis talentos o en mis virtudes, voy a terminar decepcionándome, porque aún mis mejores habilidades y mis mejores obras siguen siendo un trapo de inmundicia delante de Dios. Y no alcanzan. Al final de cuentas, con todas mis grandes habilidades, yo sigo siendo yo. Y si confío en mis grandes habilidades, lo único que voy a conseguir es, como Usías, llevarme en mi soberbia al pecado. Ahora, no es que entonces tengo que dejar de ser ordenado y puntual y disciplinado. No, esas cosas son buenas, pero esa no debe ser la base de mi confianza. No debo considerarme mejor que los demás porque yo sí soy disciplinado y ordenado. Al final de cuentas, delante de Dios, soy pecador. ¿Sí cachas? O sea, no es un asunto, pues entonces seamos todos indisciplinados, impuntuales, no pagamos nuestras deudas. No, esas cosas son buenas, pero mi confianza no debe estar en esas cosas. O sea, que Usías fuera un buen rey benefició a todo el mundo, pero el problema era si confiaba en que esa era la respuesta. Cuando dejo de ver, vengo a morir en mi confianza en esas cosas, cuando dejo que mi autoconfianza muera como Usías, entonces puedo ver que el que está en el trono no es el rey Usías, sino el Señor. Cuando Usías, este gran rey, muere, dice Isaías, yo vi al Señor sentado en un trono alto y sublime. ¿Quién es este Señor que ve? Jesucristo. Número uno, porque a Dios Padre nadie ha visto. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y en segundo lugar, en Juan capítulo 12, versículo 41, Jesús mismo dice que Isaías vio su gloria.
Entonces ve a Jesús ahí sentado sobre un trono alto y sublime. Usías ya no reina, pero Cristo todavía está en el trono alto y sublime. Sus faldas llenan el templo. ¿De qué habla esto de las faldas? En algunas traducciones lo ponen como las borlas, como en aquella época la gente que trabajaba eran trabajos manuales. Y los trabajos manuales evidentemente no se hacen con mangas anchas, con, digamos, túnicas largas, porque te tropiezas con todas esas, son inútiles para el trabajo. Entonces el tener trajes así largos y todo, hablaba de realeza, hablaba de algo, de una posición superior. Y lo que está viendo es a Jesucristo en un trono alto, sublime, en toda su realeza. Y fíjate el versículo 2. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Encima de esta imagen que ve de Jesucristo, del Señor, con toda su grandeza, encima de él ve Isaías volando serafines. Ahora, ¿qué son los serafines? Literalmente, la palabra serafines habla de criaturas de fuego. Entonces, algunos piensan que cuando Isaías escribe esto, no está dándole un título. No está diciendo eran serafines, sino está diciendo lo que vi eran criaturas como de fuego. O sea, no dándoles un nombre, sino una descripción de estos seres. Y algunos equiparan estos serafines con los querubines. Los querubines los puedes leer en Ezequiel capítulo 1, que igual son seres que tienen alas y todo esto. Y algunos también piensan que son, serafines, seres de fuego, serían querubines. Ezequiel 1, y serían también los mismos que vimos, ¿te acuerdas? En Apocalipsis capítulo 4, estos seres vivientes, les llama Juan cuando los ve ahí, 4 seres vivientes, uno con rostro de hombre, el otro con rostro de águila, y que tenían igual alas, y cantaban santo, santo, santo todo el tiempo. Puede ser que sea eso, no importa, al final de cuentas lo importante es que estos seres, número 1, están volando. ¿Te acuerdas cuando Dios le dice a Moisés: quítate el calzado, el lugar donde estás es tierra santa? Y le dice a Josué lo mismo: quítate el calzado de tus pies, donde estás es tierra santa, ¿no? ¿Por qué es tierra santa? ¿Porque el lugar es santo? No, porque Él está ahí, porque Dios está ahí. Bueno, estos seres no quieren ni pisar el suelo santo donde está Dios. O sea, hay una reverencia mucho más alta que la que cualquier hombre podría tener. En segundo lugar, si te das cuenta, no le hablan a Dios. No le están diciendo: Dios, eres santo, santo, santo. Se hablan el uno al otro. Son seres gloriosos de fuego y aún así no se animan a dirigirse a Dios. ¿Qué privilegio tenemos tú y yo? Que no solo tenemos el privilegio, sino la invitación de acercarnos al trono de gracia. Decían el uno al otro: santo, santo, santo. Algunos piensan que este santo, santo, santo hace referencia a la Trinidad. Yo no creo que sea eso, sino creo que tiene que ver en esta forma hebrea de hacer un superlativo. Cuando los judíos querían hacer, el mexicano dice, por ejemplo, grandototototote, ¿no? Y mientras más tos, pues más grande, ¿no? El hebreo, el judío, lo que hacía era repetir una misma palabra. Por eso, por los siglos de los siglos. O vanidad de vanidades.
¿no? O sea, no hay mayor vanidad que eso. O el cantar de los cantares, ¿no? Que es igual una redundancia para lograr algo más grande. Y acá yo creo que ¿qué es esto? Es santo, santo, santo. Está hablando de la santidad, de la intensidad de la santidad de Dios. Santo no solo en lo que Él es, santo en lo que Él hace. ¿Santo qué quiere decir? Apartado o distinto. Santo es que no hay nada como Él. Su palabra es santa porque no hay nada como su palabra. No puedes decir es como esto. Cualquier analogía que hagas no es total. Su poder, su naturaleza, todo en Dios es santo. Y estos seres celestiales de fuego, lo único que dicen es santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. De hecho, en Apocalipsis capítulo 4, acompáñame por favor, Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Cuando está hablando de estos seres vivientes, dice Apocalipsis 4:8, los 4 seres vivientes tenía cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Ahí nos da un detalle más. ¿De qué habla de estar llenos de ojos? Que pueden ver todo, que no hay nada escondido de su vista. Y no cesaban de día y de noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. ¿Te imaginas? O sea, son seres que ven todo. Han visto todo, conocen todo. Y después de haber conocido todo, después de haber visto todo, solo hay algo que sale de sus bocas. Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso. O sea, son seres de mucha sabiduría, todo lo que tú quieras, pero todo eso se resume en una sola cosa: poder reconocer que Dios es santo, 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 que toda la tierra está llena de su gloria. Y en esta alabanza que ellos están haciendo es tan fuerte que dice que los quiciales de las puertas se estremecieron. O sea, empezó a temblar todo el templo en el que está Isaías, empieza a temblar con la voz que estaba sonando y la casa entera se llenó de humo. De este humo evidentemente habla de la presencia de Dios. No sé si tú lo recuerdas cuando Salomón dedicó el templo. El humo llenó toda la casa, hablando de la presencia de Dios entrando a todo el templo. Y nadie podía entrar. En Apocalipsis también hay un momento en el que el templo del cielo se llena de la nube de la gloria de Dios y ya nadie puede entrar. Y es eso, se llena todo esto de la gloria de Dios, de la Shekinah de Dios. Y creo que esto es bien importante para ti y para mí. Porque Isaías lo que está haciendo es conociendo a Dios. Y eso es lo importante. Y no hay nada más importante que conocer a Dios. De hecho, ¿alguien se acuerda de este versículo? Esta es la vida eterna. ¿Qué? Que te conozcan a ti. O sea, no hay otra meta en el ser humano. Bueno, no debería haber otra meta. No hay nada más glorioso que conocerle a Él. Pero como siempre, la nueva era y los nuevos avances científicos y todo van en el camino al revés. Porque, ¿qué es lo que el mundo te dice el día de hoy? Tienes que conocerte, tienes que encontrarte, tienes que conocerte, conócete. Y la verdad es que Pablo, cuando va camino a Damasco, y es sorprendido, ¿no? ¿Recuerdas? Por esta luz más brillante que el sol del mediodía. Y cae. No dice, dime quién soy para encontrarme. Dime quién soy. Ando en búsqueda de mí mismo. No, eso no importa. Lo que Pablo dice es, ¿quién eres? ¿Por qué? Porque encontrando quién eres, entonces yo voy a poder saber quién soy. Y lo que le dice es,
¿quién eres? Soy Jesús, el que tú persigues. Ahora que ya sé quién eres, ya sé quién soy. ¿Qué quieres que yo haga? Yo soy tu siervo. No tengo otro título. No tengo otra forma de vida. Una vez que entiendo quién eres, queda bien claro quién soy. Y entonces puedo decir, ¿qué quieres que yo haga? Mientras yo no entienda quién es Él, voy a estar dando vueltas como los muchos que tristemente están envueltos en religiones para que Dios haga lo que ellos quieren. Si tú quieres que Dios haga esto, mira, recita es la oración del chofer, la oración de no sé qué, la oración de no sé qué. Y del otro lado tienes, no, mira, ponte el aceite de este moned, cómprate el aceite traído de no sé dónde, que cómprate el manto traído de no sé qué. Y así, o sea, todas las religiones lo que tratan es de decirle a Dios lo que Él tiene que hacer para cumplirme. Esto no se trata de quién eres y qué quieres que yo haga, sino yo te digo quién eres tú y tú haces lo que yo te pido. Pero en cambio, cuando venimos a la gloria verdadera de Dios, otra vez, como estos seres que solo saben decir, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Cuando tú y yo llegamos a ese punto de conocerle, entonces podemos decir, ya sé quién eres, ya sé quién soy. Y Pablo, por ejemplo, cuando está en medio del mar, a punto del naufragio en su viaje a Roma para ser encarcelado allá, hay un momento en el que sale de su camarote o de donde esté y todos están aterrados porque llevan 14 días en una tempestad terrible y Pablo sale muy tranquilo y dice, ¿por qué estás tan tranquilo? Porque ayer se me apareció un ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Ya sabía bien claro a quién le pertenecía, sé quién eres mi dueño, eres Jesús, sé quién soy tu siervo. Y creo que si tú y yo queremos ser llamados, número uno, tenemos que dejar que muera Usías, ¿no? Nuestra confianza en nuestros... Y está bien, o sea, los talentos y habilidades son regalos de Dios y es bueno desarrollarlos y es bueno, todo eso está bien. Pero si piensas que ese es, número uno, tu confianza, te vas a hundir. Número dos, si piensas que eso te hace mejor que los demás, te vas a hundir. Entonces deja que muera Usías. En segundo lugar, conócele a Él. Deja de buscarte. Deja de buscarte. Te vas a encontrar en Él. Y una vez que lo encuentras, ¿ya para qué quieres encontrarte? Es interesante porque siempre es el mundo al revés en la palabra, o más bien vivimos en el mundo al revés y allá está el mundo real. Si quiero ser exaltado, tengo que humillarme. Si quiero crecer, tengo que menguar. Si quiero encontrarme, tengo que perderme en Él. Si quiero vivir, tengo que morir. Verso 5. Una vez que ya mi autoconfianza no es mi base, una vez que ahora le conozco a Él, viene entonces el reflejo, ahí sí, de ver quién soy. Verso 5. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías, una vez que ve la gloria de Dios, lo único que sale de su boca es, ay de mí, estoy muerto. ¿Nunca has pensado que eres bueno en algo hasta que conoces a alguien que es verdaderamente pro en eso? ¿No? Lo que te lo cuento, nomás, así te lo cuento nada más, ¿no? Había una chica una vez, yo trabajaba en una escuela dando clases de batería y estaba sentado en una mesita así bien tranquilo, ¿no? Y no había más lugar y unos amigos se sientan ahí en la mesa, una chica que no conocía se sienta ahí también y ella estaba empezando a tocar batería, ¿no? Y empieza a hacer
Y estaba toda orgullosa de su golpe doble, así, ¿no? Y me dice, ¿y tú qué haces? ¿No? Y yo le digo, pues estudio batería, ¿no? Porque es la verdad, estaba estudiando batería. Y me dice, ¿y ya te salen los dobles? Y un amigo mío le evitó más vergüenzas, le dice, él es maestro de batería, ¿no? Y dice, ay, perdón, ¿no? Y se guardó sus dobles en la bolsa. Ok, ¿qué es lo que pasa? Se estaba comparando con sus demás compañeros. Y que a lo mejor él era una velocidad supersónica para sus compañeros. Pero comparado con un maestro de batería... ¿A qué voy? Mi habilidad, mi talento, mi bondad, mi santidad puede crecer mucho comparado con la de mis hermanos, con la de mis amigos. Pero cuando vengo a la gloria de Dios, todos decimos, ay de mí, estoy muerto. No tengo esperanzas. O sea, delante de la gloria y la majestad de Dios, no tengo esperanza. No hay forma de que me reciba. No tengo esperanza. Ay de mí. Y lo increíble es que Isaías no solo dice, entre comillas, ¿no? He pecado. Porque eso hablaría de sus acciones. Y tú y yo a veces decimos, sí, he pecado, sí, he pecado, sí, he pecado. Isaías va más profundo, dice, mis labios son inmundos. Y habla eso de la naturaleza. ¿Por qué? Jesucristo nos lo dijo muy claro en Mateo 12, verso 34. De la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, si sus labios son inmundos, es que el corazón era inmundo. O sea, sus actos simplemente eran el reflejo de su naturaleza. Tú y yo a veces queremos modificar nuestros actos, por lo menos domarlos, que no se vean tanto, por lo menos que no se vean en público nuestros pecados. Pero nuestro corazón siempre está ahí. Y lo que hace Isaías es decir, no es un asunto de actos. No es que antes tomaba y ya no tomo. De todos modos sigo siendo inmundo. Mi corazón sigue siendo inmundo. Mis labios son inmundos porque mi naturaleza es inmunda. Y luego voltea a ver alrededor y dice, habito en medio de un pueblo de labios inmundos. No solo soy yo, la naturaleza de la humanidad es de inmundicia. Y estamos todos perdidos. Y yo el primero, porque he visto al Rey Jehová de los ejércitos. De alguna manera es como, antes de dar los ayes del capítulo 5, ¿te acuerdas que vimos los ayes en el capítulo 5? Isaías tuvo que aprender a decir, ay de mí. Y ese es el primer modelo del llamado. No puedes ser llamado si no has sido confrontado con tu pecado, con tu realidad. Y te das cuenta que solo puedes decir, ay de mí. Y cuando llegas a ese punto, cuando confiesas tu pecado, porque te acuerdas, ¿qué dice Primera de Juan? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si eres nuevo y dices, ¿y cómo se lo saben todos? Bueno, inscríbete a Navegantes 1. Inscríbete a Navegantes 1. Cuando confesamos nuestros pecados, fíjate lo que pasa, versículo 6. Y voló hasta mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Imagínate la escena, ¿no? Es un ser de fuego que agarra un carbón con unas tenazas para no quemarse, ¿no? Y viene y toca con eso los labios de Isaías.
No se nos dice si hay dolor o no. Y tú escuchas y algunas conferencias te dicen, ¿y sabes qué? Cuando Dios viene es fuego, pero no hay dolor, ¿no? Otros te van a decir, claro que hay mucho dolor. ¿Tú qué crees, Ibert? La Biblia no lo dice. Pero una cosa sí sé. Duele más permanecer en pecado que el dolor que pueda producir la purificación. Déjame ponerlo de esta manera. Si en tu matrimonio tú estás en pecado y dices, si se lo confieso va a ser doloroso, créeme, va a ser más doloroso permanecer en pecado. Si tú estás el día de hoy como hijo en pecado y no se lo quieres confesar a tus papás porque va a ser muy doloroso, créeme, va a ser más doloroso permanecer en pecado. Siempre es más doloroso, aunque te quemen con un carbón encendido en la boca, eso es un fuego purificador. Confía en Dios, confiesa tu pecado. Isaías confesó su pecado y sí, puede ser que le haya dolido, pero quedó limpio de su pecado. Y fíjate lo que sucede después, versículo 8. Después, ¿después de qué? Después de haber sido quitada su culpa y limpio su pecado, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Bueno, número 1, Dios está hablando con alguien, consigo mismo, ¿no? Ahí sí está la Trinidad involucrada. ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién irá por nosotros? No puedes escuchar el llamado de Dios si todavía permaneces en pecado. Otra vez, ¿después de qué? De que fue quitada su culpa y limpio su pecado. Después de eso, Isaías logra escuchar la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondió Isaías, heme aquí, envíame a mí. Ojo, es interesante. Dios no está diciendo, Isaías, te estaba llamando. No, Dios está llamando, pero solo Isaías escucha. El día de hoy, Dios está llamando, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Algunos escucharán, otros no. A lo mejor todavía hay quien confía en su Usías, quien confía en sus talentos, quien confía en sus habilidades y por eso no logra escuchar. A lo mejor hay quien todavía está buscando encontrarse en vez de conocer al Señor. E incluso, ¿tú sabes que hay gente que viene a la iglesia a encontrarse? Que quiere, sí, es que me hace sentir bien. Es que sí, cuando salgo de ahí, salgo con una paz. No has escuchado ninguno de los mensajes anteriores. O sea, si vienes a la iglesia y sales con paz, así nomás, te has dormido todo el mensaje porque los mensajes han estado bien duros. Vienen a encontrarse. Hay quien no confiesa que es un pecador, ni por naturaleza ni por obra. Hay quien no confiesa que está en medio de un pueblo pecador. Hay quien por temor a ser limpiado permanece en pecado, por miedo al dolor, a lo que va a suceder. Incluso hay gente que si escucha el llamado, lo que dice es, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Depende. ¿A dónde quieres enviarme? Isaías no sabe a lo que lo van a enviar. Isaías no ha escuchado nada más que esto. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? No sabe ni a qué, no sabe cuándo, no sabe cómo, no sabe el costo, pero no importa. Él ya perdió su vida, él ya la entregó. Entonces no importa. Por otro lado, hay otras personas que lo que dicen, heme aquí, ya me fui, ¿no? Que escuchan el llamado ajeno y se apuntan y se anotan y se lanzan. Tiene que ser un llamado de Dios. Tiene que ser un llamado de Dios. A todo lo que tú hagas, tiene que ser un llamado de Dios.
Espera para ser enviado. Cuando eres enviado, aunque la tarea sea difícil, el Señor te va a sostener. No seas de esos, ¿no? Heme aquí, ya me fui. Heme aquí, ya me vi. Heme aquí, envíame a mí. Pero envíame, si no eres tú, no me muevo. Moisés le dijo al Señor, iremos si tu presencia va con nosotros. Si tu presencia no va con nosotros, no me muevo, no me interesa. Y aquí viene la misión, versículo 9. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y tú dices, ¿qué misión tan fea? O sea, di a este pueblo, oigan bien, pero no entiendan. Vean, pero no comprendan. Engruesa el corazón, y aquí si te das cuenta hay una progresión. El corazón de este pueblo agrava sus oídos y ciega sus ojos. Corazón, oídos, ojos. Y luego va al revés. Para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Dios quiere que el pueblo no sea salvo? No, obviamente no. Lo que Dios está diciendo es, ve y predica, pero lo que prediques, lo único que va a hacer es engrosar el corazón de los que te oigan. Ve y predica, pero lo que digas, lo que va a hacer es endurecer su corazón, cerrar sus ojos, cerrar sus oídos. Y alguien diría, pues entonces mejor no prediquemos, porque si lo que voy a predicar va a producir eso, mejor no lo hagamos. Están igual de muertos. Y lo que me encanta es que la tarea de Isaías no es como sujeta a comisión. Quiero ver resultados. Es una tarea de obediencia. Y le dice claramente, esto va a pasar. Cuando prediques, su corazón va a ser engrosado, sus oídos van a agravarse, van a cerrarse, sus ojos van a ser cegados. Isaías pregunta en el verso 11, yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. En pocas palabras, lo que le está diciendo es, tú predica hasta que sean deportados a Babilonia, porque van a ser deportados. El pueblo no se va a arrepentir, pero no por eso tienes que dejar de predicar. Tú predica. ¿Hasta cuándo? Hasta que todo esté destruido. Pero no te canses de predicar. Pero no hay resultados. Lo que quiero es obediencia, no resultados. El verso 13 es un consuelo porque Dios le dice, pero sí habrá resultados. Si quedara aún en ella, en la ciudad, la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. O sea, sí, van a ser deportados, van a ser llevados, pero así como cuando cortas un árbol, no lo desarraigas. ¿Sí? ¿Cachas la diferencia? Una cosa es cortar un árbol y otra cosa es desarraigar un árbol. A desarraigarlo, lo arrancas desde las raíces. No, aquí está hablando de cortar un árbol, pero queda la raíz pegada a tierra y queda un poco de tallo que está vivo y que todavía está comiendo de la tierra y todavía puede resurgir. Y lo que está diciendo es, sí, va a venir esto, va a ser difícil, pero hay una simiente santa. Y algunos piensan que lo que está diciendo es, ¿sabes qué? Todavía falta que venga el Mesías. Hay una simiente santa que va a venir de este pueblo, que parece perdido, que parece que ya no tiene esperanza, pero todavía hay la simiente santa de donde va a venir el que va a rescatar a todos. Y creo que en el tiempo en el que estamos viviendo, una vez más,
este pasaje es súper relevante. Porque podríamos tratar de rescatar el México en el que vivimos por nuestros talentos. Y a lo mejor, perdónenme si soy escéptico, podría ser que haya algún político honesto. Podría ser. Podría ser que haya algún cristiano comprometido con el Evangelio que se involucre en la política. Podría ser. Con mis ojos yo no lo he visto nunca, pero podría ser. Aún así, todos los dones, todos los talentos y las habilidades que tenga esa persona, del partido que sea, son insuficientes. Son insuficientes. Y tú y yo tenemos que dejar morir a ese Usías. Dejar morir esas cosas. Otra vez, no te estoy diciendo que tires tus talentos y tus habilidades. No, simplemente que no sean el eje de tu vida. Que no sean la fuente de tu gozo. Que no sean tu orgullo. Que no sean tu fortaleza. Sino que tu fortaleza sea el que está sentado en este trono alto y sublime. Y que entonces le quieras conocer. Y que le quieras ver y darte cuenta cuán santo es. Y que tú puedas decir, lo único que me interesa en esta vida es conocer más y más al santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Si la tierra está llena de su gloria, yo quiero estar lleno de su gloria. Y entonces poder decir, y ay de mí, porque soy cristiano, soy salvo, pero aún así tengo labios inmundos. Aún así estoy perdido. Y todos los días venir a confesar mis pecados delante de Dios. No importa el costo, no importa el dolor. Para que entonces pueda ser quitada mi culpa, y yo pueda ser limpio de mi pecado. Y entonces voy a poder escuchar día a día la voz diciendo, estoy buscando a alguien. Y poder decir yo, sin condiciones, solamente yo. Y luego obedecer. Habrá obediencias que tendrán resultados. Habrá obediencias que serán completamente infructuosas. Pero yo no fui llamado a ser exitoso. Me choca esto de gente que te dice, tienes que ser cabeza y no cola, ¿no? Excelencia, tienes que buscar la excelencia. Yo creo que tenemos que buscar la obediencia al Señor. Y ya, y sí, ser diligentes en lo que nos toca hacer. Pero ser obedientes. A mí no me interesa ser cabeza de nadie. A mí me interesa recordar de quién soy y a quién sirvo. Me interesa todos los días despertarme y preguntarle, ¿quién eres? Y volver a escuchar, soy el Señor. Y entonces poder recordar, ok, soy entonces un siervo. ¿Qué quieres que yo haga? Y así. Y un día voy a estar delante de ese trono. Y tú vas a estar al lado. Y no va a importar nada. Solo vamos a ser uno más entre una multitud de gente rescatada, sin ningún mérito, por pura gracia de Dios. Y ahí vamos a estar, junto con los seres vivientes y con toda la creación, cantando Santo, Santo, Santo. Es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor, te damos gracias porque podemos ver que tu palabra no es un libro humano, que tu mensaje es divino, que tus preceptos son puros, que alegran el alma. Señor, tu palabra es verdad y en ella tú puedes santificarnos como tú eres santo.
Ayúdanos, Señor, a no confiar en estos talentos que tú nos has dado, Señor. Tú nos lo diste por gracia. Que no hagamos ídolos de los dones tuyos, sino simplemente instrumentos para tu gloria. Ayúdanos a reconocer tu santidad. Ayúdanos a día a día quedar impactados, embobados con tu santidad. Ayúdanos a confesar nuestro pecado sin temor, porque es peor permanecer en pecado. No importan las consecuencias, siempre será peor permanecer en pecado. Y limpia nuestros labios para poder decir: aquí estamos, Señor, envíanos a nosotros, no importa dónde, no importa cómo, no importa cuándo. No importa si hay fruto, no importa si hay éxito. No importa si somos conocidos o somos reconocidos por nuestra tarea. Queremos hacer todo delante de ti y para tu gloria. A ti sea toda gloria, toda honra y honor, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.